continuación les voy a hablar sobre la aceptación y normalización que ha tenido la comunidad LGBTI en la actualidad. Como bien sabemos, pues esto no siempre ha sido así. Si nos remontamos años atrás, hay referentes históricos y autores que refieren que la homosexualidad siempre ha existido, no es algo que se haya dado de la noche a la mañana. Ahí nos postulan a personajes memorables como son Platón y Alejandro Magno, quienes eran homosexuales. De igual manera se dice que en la antigua Grecia habían prácticas homosexuales que no eran socialmente mal vistas. Posterior a ello, pues ya la religión, el cristianismo, es quien repudia estas conductas y estos comportamientos. Se dice que antes el homosexualismo pues era penalizado y tenía cárcel. De igual manera pues se catalogó a la homosexualidad como una enfermedad mental. Fue hasta hace muy poco que fue borrada del DSM-5. De igual manera pues décadas atrás se dice que ya tuvo una aceptación gracias a una marcha que hubo en Nueva York en 1965 que repudiaban pues el maltrato que la policía les daba y la discriminación por su orientación sexual o por su identidad sexual. Hoy en día pues la comunidad LGBTI goza de ciertos beneficios y ciertos derechos que son ya legalmente aprobados. En la historia, esta conducta era considerada como una transgresión, un pecado, una patología o una desviación de la persona, siendo fuertemente rechazada, condenada, prohibida e incluso sancionada con el destierro y el repudio familiar. Otras formas con las cuales se sancionaba esta conducta era la expulsión, la desheredación, el maltrato y la muerte. Por otro lado, el movimiento LGBTI tiene sus orígenes en la década de los 60 y se constituyó como consecuencia de la sistemática y recurrente victimización de todo aquel considerado como transgresor de las expectativas sociales, al haber sido estigmatizado como una persona desviada o una persona corruptora. La disidencia sexual y las identidades de género alternativas fueron criminalizadas durante décadas, favoreciendo así la ocurrencia de formas de violencia como las persecuciones, agresiones físicas y verbales por parte de la población en los diferentes espacios de sociabilidad. Además de esto, fueron sometidos a la profilaxis social. Esta se ve evidenciada en el aniquilamiento físico y simbólico mediante torturas, agresiones sexuales, encarcelamientos, desapariciones forzadas e incluso el asesinato selectivo por parte de los órganos de seguridad de un Estado heteronormativo. En medio de la historia encontramos los disturbios de Stonewall. Este nombre fue asignado para la primera participación política que tuvo el movimiento como tal. Este hecho ocurrió el 28 de junio de 1969, con una manifestación masiva en contra de las frecuentes redadas policiales que se daban en los establecimientos que admitían el acceso a población no heterosexual. Entre uno de los grandes logros del movimiento LGBTI se puede encontrar los esfuerzos desde la década de los 70 por despatologizar a la homosexualidad, la cual era considerada como una enfermedad mental por la comunidad científica. Esto pasó hasta que el 17 de mayo de 1990 la Asamblea General de la OMS elimina la homosexualidad de la lista de trastornos mentales, motivo por el cual se conmemora desde el año 2004 el Día Internacional en contra de la homofobia, la transfobia y la bifobia. Sin embargo, esto no significó la erradicación del estigma. Con esto podemos ver la diferencia de la violación de derechos en años pasados y que poco a poco ahora en varios países se van implementando derechos y leyes que protegen a esta comunidad. A diferencia de otros países, Colombia es un ejemplo de progresismo para la igualdad de derechos de la comunidad LGTBI. El fallo de la Corte Constitucional abrió camino para que dichas personas gocen de los mismos derechos que las personas heterosexuales. Uno de los puntos que se exponen son los derechos patrimoniales. Esto quiere decir que si cualquiera de los miembros de la pareja gay fallece, los bienes conseguidos por dicha persona serán pasados a herencia por su compañero permanente. Otro punto que se expone es el cambio de sexo en su cédula de ciudadanía. Desde el 4 de junio de 2015, cualquier persona puede acceder al cambio legal de su registro civil y su cédula de ciudadanía en cualquier notaría del país. Esto es un paso que garantiza la autonomía y la identidad sexual de cada persona. Por último, otro de los derechos que se les ha brindado es la adopción
de las parejas igualitarias al igual que el matrimonio. Estas personas deben gozar de los mismos derechos que las personas heterosexuales y ninguna de ellas será excluida para estos puntos. Ahora vamos a hablar del componente religioso, y para hablar de este componente es necesario retomar una de las grandes religiones del mundo, el catolicismo. Y vamos a iniciar refiriéndonos a uno de los documentos ejes de esta institución religiosa, como lo es el Catecismo de la Iglesia Católica, en su numeral 2357, que plantea que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados, son contrarios a la ley natural, no proceden de una verdadera complementariedad física, sexual y emocional, y no pueden recibir aprobación en ninguno de los casos. Esta doctrina se ha mantenido durante muchos años con pocas menciones en los últimos tiempos, con tendencias más progresistas. El 29 de diciembre de 1975, en la Declaración sobre algunas cuestiones de la ética sexual, la Iglesia Católica señaló que según el orden moral objetivo, las relaciones homosexuales son actos privados de su orden necesario y esencial, y están condenados como graves depravaciones e incluso presentadas como la triste consecuencia de una repulsa a Dios. Y así, su doctrina se ha mantenido durante mucho tiempo. En una de las últimas declaraciones realizada en el 2003, reafirmó que las relaciones homosexuales están condenadas como graves depravaciones y que este juicio no permite concluir que todos los que padecen esta anomalía sean personalmente responsables de ella, pero atestigua que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados y se opone de manera directa a quienes tratan de legalizar las uniones homosexuales. En los últimos años, el Papa Francisco ha sido más flexible con sus comentarios referidos a la población LGTBI. En su vuelo de regreso a Roma, por motivo de la Jornada Mundial de la Juventud en el año 2013, respondió a un periodista que lo increpaba respecto a esta población, diciendo que si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para condenarlo? Se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, ma chi sono io per giudicarla? Por tanto, hasta el día de hoy encontramos una disputa entre los sectores conservadores de la curia romana y los sectores progresistas, entre un debate sobre lo que deben pensar y sobre lo que su doctrina debe tener respecto a la homosexualidad. Más tolerancia, menos fanatismo religioso. Si bien han existido muchos avances, la sociedad aún no ha entendido de qué se trata la convivencia en la diferencia. Por esto, ven a la homosexualidad como algo normal. Por tanto, el gran reto que se tiene hoy es que los derechos se vivan en la vida cotidiana, pues aún existen algunos movimientos que consideran a la comunidad LGBTI seres humanos que no merecen la misma dignidad. Consideran que son enfermos o que son anormales y que por ello no merecen la misma protección y los mismos derechos. Aquí es donde se crean prejuicios que conllevan a homicidios. Por ejemplo, en el barrio Altos del Rosario de Sincelejo, un joven de 17 años perdió parte de uno de sus brazos a causa de un ataque homofóbico perpetrado por un vecino de su misma edad. Luis, con tan solo 17 años de edad, venía sufriendo desde hace algunos meses de intimidación y acoso debido a su orientación sexual. El día 30 de julio de 2020, como en varias oportunidades, Luis tuvo una discusión con el agresor. En medio del acto, este tomó un machete y golpeó a Luis, cortándole parte del brazo izquierdo. Como pudieron observar, a lo largo de la historia de la comunidad LGBTI, ha hecho un buen trabajo a la hora de visibilizarse. Legalmente se ha avanzado muchísimo, sobre todo con la afirmación constante de las Cortes, donde se afirma que los derechos son de todas las personas, independientemente de sus preferencias sexuales, de sus expresiones de género y de sus formas de organizar familia. Un claro ejemplo de lo anterior es Claudia López, la primera mujer elegida alcaldesa de Bogotá que se ha declarado abiertamente lesbiana y se ha ganado el respeto y admiración de los ciudadanos que depositaron el voto a su favor
y la convirtieron en mandataria de la ciudad más importante de Colombia.